Vamos a darle iniciación a nuestra clase número 6 del Seminario de Salvación y como es costumbre vamos a empezar colocando este tiempo en las manos de Dios a través de la oración. Padre, estamos en tu presencia en este momento, te estamos dando gracias, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Dios de los cielos. Nos colocamos en tus manos para pedir de parte tuya sabiduría para la impartición de esta clase. Asimismo te pedimos, Señor, que coloques corazón entendido y que nos ayudes a retener todo lo que se estará hablando durante el tiempo de esta clase. Hoy lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ahora, después de este tiempo de oración, vamos a empezar diciendo que la palabra salvación, así como la hemos estado estudiando en los capítulos anteriores, tiene muchas derivaciones. Podríamos decir que cada una de estas derivaciones, aunque viene de la misma palabra, no habla de palabras sinónimas a la palabra salvación, sino de muchas enseñanzas que se derivan de la salvación y que cada una de ellas tiene una aplicación diferente en la vida del nuevo creyente. En este día, en la clase número 6, vamos a estar entrando a estudiar las fuentes de la salvación. En principio, uno podría decir que la fuente única de salvación es el Señor Jesucristo y podríamos decir que esa es una verdad, pero no es una verdad rotunda. ¿Por qué razón? Porque las Sagradas Escrituras enseñan que hay más que una fuente de salvación y es importante lograr entender cuáles son esas fuentes de salvación para de esa manera sacar el mayor provecho de cada una de ellas. En el libro de Isaías, en el capítulo 12, del verso número 1 al 3, nosotros vemos cómo las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros esta realidad y vamos a estarla leyendo de una manera textual, en donde la palabra de Dios dice que en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Encontramos esta realidad en el libro de Isaías, capítulo 12, del verso 1 al 3. Tendríamos que decir que deberíamos comenzar por definir la palabra fuente desde el idioma hebreo y griego, que es en donde encontramos la raíz etimológica de ella, algo que nos ayudará a profundizar en su significado y enseñanza y de esta manera sacarle el mayor provecho a la enseñanza que podríamos derivar del texto. Con esto pues tendríamos que decir que la palabra de Dios nos deja una enseñanza muy importante acá en el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros nos salvamos cuando entregamos nuestro corazón a Cristo a través de la oración de fe que seguramente todos hemos hecho, porque por esa razón estamos recibiendo esta clase, dado el caso de que esta es una clase en donde nosotros vamos a aprender y como lo hemos dicho desde un comienzo, lo que necesitamos para afirmarnos nosotros mismos en el camino del Señor, pero en principio esta clase se da para enseñarle a otros cómo llegar hasta donde nosotros ya hemos llegado. Entonces, cuando hablamos nosotros de la salvación desde esta realidad imperante que habla el libro de Isaías, encontramos que sí, efectivamente, la salvación llega a través del Señor Jesucristo, pero hay unas fuentes que
de donde derivamos el proceso de salvación para nuestras vidas y, por qué no decirlo, la oportunidad o la posibilidad de permanecer en salvación, de permanecer viviendo salvos, o sea, de una salvación continua. Y entonces nosotros encontramos como definición de esa palabra fuentes, en el libro de Hebreos decimos que viene de una palabra que se lee mayana y se describe a la manera de brotar. Se describe a la manera de brotar agua o sangre. También quiere decir púlpito, quiere decir plataforma y quiere decir manantial. O sea que esa palabra fuente está queriendo decir muchas cosas que resultan muy interesantes para un tema como este, en donde del seminario de salvación derivamos este subtítulo que habla de las fuentes de la salvación. Vuelvo y repito, en el hebreo fuente se dice mayana y se describe a la manera de brotar agua o sangre. Y también quiere decir púlpito, quiere decir plataforma y quiere decir manantial. Ahora, cuando nosotros hablamos de que esta palabra fuente quiere decir púlpito, plataforma y manantial, pues es muy interesante poderla entender desde esos significados, porque nos va a ayudar a llegar a la realidad que Dios quiere que nosotros entendamos como las personas que nos estamos preparando para en algún momento ser los predicadores de la palabra de Dios, ser las personas que Dios use para ayudarle a otras personas a conocer al Cristo de la gloria, a conocer lo que Dios quiere que todo ser humano conozca y de esa manera pueda proceder al arrepentimiento que lo llevará a la salvación de su alma, a la salvación de su vida en todas las formas, como lo hemos estado estudiando en el capítulo anterior. Ahora, agregándole a la significación que tiene la palabra fuente en el griego, ¿sí? En el idioma hebreo, perdón, ahora nosotros podríamos agregar a esto la significación que encontramos para esa misma palabra desde el idioma griego, en donde la palabra fuente está escribiéndose por una palabra así un poco complicada para pronunciar en nuestro idioma español, que se escribe P-H-G-E. Esa palabra describe chorros gruesos de agua y también describe provisión, describe pozos de agua a manera de nacedero. Entonces, encontramos nosotros en los dos idiomas antiguos, de los idiomas que nos llega a nosotros la palabra fuente, encontramos una serie de significados muy importantes que al estudiar cada uno de ellos desde el punto de vista fuentes de salvación, vamos a encontrar que la salvación tiene su origen definitivamente en el Señor Jesucristo, en el amor del Padre por su creación, pero hay partes a donde necesitamos entrar para obtener la salvación de la que hablan las Sagradas Escrituras. Entonces, en el libro del profeta Isaías, ahí en el capítulo número 12, verso 3, donde hemos estado leyendo, se nos habla que hay más de una fuente de salvación. Y yo pienso que cuando la palabra de Dios le abre a uno la mente hacia mirar en ella, buscar en ella la interpretación absoluta de una doctrina o de un texto, pues yo creo que hay que aprovecharlo. Y entonces esta palabra nos está entregando a nosotros esa realidad. Hay más de una fuente de salvación de donde sacaremos con gozo aguas para la salvación de nuestras vidas, de nuestra alma, de nuestra vida en los términos literales, como mirábamos en el capítulo anterior, que la salvación era no solamente ser salvos de no ir al infierno, sino que también podíamos ser protegidos, socorridos
por Dios en el día difícil, en el día malo, liberados de la opresión que produce la maldición de estar uno por ahí enredado en la vida, o por herencias recibidas de nuestros antepasados, o derivadas de nuestros antepasados a nuestras vidas, o por la razón que fuese. Igual en la salvación se encuentra cómo salir de allí a través de una palabra de liberación expresada por las mismas Sagradas Escrituras. Ahora, nosotros encontramos acá que en este libro precioso, el libro de Isaías, encontramos cómo el Señor nos orienta y nos dice: hay diferentes fuentes para obtener la salvación. Ahora, en esta parte de la enseñanza vamos a identificar y hablar de cada una de esas fuentes. Cuando hablamos de la fuente de la salvación, tendríamos que decir que su origen está en el amor de Dios. La palabra del Señor nos enseña algo muy interesante, muy textual, desde el libro de Juan capítulo 3, verso 16, que dicho sea de paso, es un texto bíblico que casi todos nos lo sabemos de memoria. Es como el texto bíblico por donde se nos abre la puerta para creer en Jesucristo y como consecuencia ser salvos. Ahora, esta palabra dice textualmente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 del mismo capítulo 3 de Juan dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, ¿qué tendríamos nosotros que decir de esto? Tendríamos que decir que por el amor profundo que siente el Padre por su creación, entonces envió a su Hijo para que todos los que creamos en Él, entonces seamos salvos. Lo que querría decir, en principio, que la primera fuente de salvación que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras es el Padre. El Padre, en su amor, envía a su Hijo. Entonces, si decimos que la palabra fuente viene expresando cada una de las significaciones que leíamos en donde decíamos que la palabra fuente quiere decir brotar, y brotar agua o sangre como manera de brotar agua o sangre, es importante entender algo. El Señor, el Padre Celestial, en su momento de pensar en toda la creación que había digámoslo así, en todo el proceso del Antiguo Testamento, y que por falta del plan de salvación, pues muchos se estaban condenando, muchos estaban viviendo la vida de una manera absolutamente alejados de Dios. Entonces se origina en esto la venida del Señor Jesucristo, o la enviada del Señor Jesucristo, el Padre enviando a su Hijo. ¿Para qué? Para que todos, a través de la fe, creyendo en Él, haciendo uso de esa fuente de salvación que en principio dije que era el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo llega como consecuencia del amor que el Padre siente por su creación, por cada uno de nosotros, y entonces el Padre coloca al Hijo aquí en la tierra para que, a través de la fe expresada en lo que el Señor Jesucristo en ese momento no lo había hecho, pero lo iba a hacer, entonces a través de esa fe expresada en Él, en todo lo que allí se hizo y en lo que las Sagradas Escrituras empezarían a dejar notable, absolutamente notable, que a través de nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, entonces nosotros sí vamos a alcanzar la salvación de nuestra alma. Esto nos deja ver a nosotros de una manera muy imperante que el amor del Padre es la primera fuente, y el amor del Hijo, porque pues definitivamente para el Señor Jesucristo venir acá a dar su vida a cambio de la nuestra, la Biblia dice que lo hizo por mero amor a nosotros y obediencia al Padre. Entonces encontramos al Padre y encontramos al Hijo en esta parte de las Sagradas Escrituras como fuentes de salvación, y es algo que definitivamente es absolutamente a través de la fe. Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, nosotros encontramos algo muy interesante en el capítulo número 1, versos 12 y 13 del libro de Juan, también del libro de Juan, en donde encontramos nosotros que
Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, una de las fuentes de la salvación, entonces el Señor Jesucristo nos da la potestad, nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, es como que Él da el poder para que nosotros, ya como llamados hijos de Dios, pasemos a ser coherederos juntamente con Él, juntamente con Cristo, lo dicen las Sagradas Escrituras, de todas las bendiciones del reino, o sea, de todo lo que Dios tiene para bendecir a su pueblo. Y pues dicho sea de paso, para pasar a ser pueblo de Dios, lo único que toca hacer es confesar a Cristo Jesús como el Señor, como el Rey, como Salvador de nuestras vidas y miremoslo desde un punto de vista claro, es como hacer uso de esa fuente de salvación colocada por el Padre aquí en la tierra. Entonces, usando la fuente de salvación que es Cristo Jesús, entregando nuestras vidas a Él y aceptándolo a Él como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, entonces pasamos a ser hijos de Dios, lo que quiere decir que entonces eso nos lleva a nosotros a pensar, diría yo, de una manera más clara, en que haciendo uso de la fuente de la salvación que representa a Cristo Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, dentro de estas fuentes de salvación, nosotros encontramos también que el Señor Jesucristo introdujo al Espíritu Santo como otra de esas fuentes, o sea que tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Nosotros allí mirando en el capítulo 16 del libro de Juan, el verso 7 al 11, encontramos esa realidad. Ahora, esa realidad la encontramos expresada de qué manera, de que cuando dijo que nos convenía, Cristo Jesús diciéndole a los discípulos de aquella época, hoy lo leemos nosotros de manera textual, convenía que Él se fuera porque al Él irse, entonces nos enviaría al Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, y Él sería quien traería convicción, número 1, de pecado, número 2, de justicia y número 3, de juicio. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien nos motiva a dar el paso de arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos lleva a ese paso de arrepentimiento y como consecuencia es quien nos lleva a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El Espíritu de Dios que es enviado después de que el Señor se va de esta tierra, después de que el Señor Jesucristo se va de esta tierra, Él mismo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya porque va a venir otro Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo va a venir en ese poder, va a venir en esa capacidad de ayudarnos a entender a nosotros que nosotros somos pecadores y como somos pecadores necesitamos de un Salvador. ¿Ya? Hoy nosotros estamos ya siendo parte del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo, pues sencillamente ya somos salvos. Pero antes de estar en la iglesia, antes de ser parte de una iglesia, pues estábamos viviendo en pecado y de pronto ni cuenta nos habíamos dado. Pero el Señor dice que le envía su Espíritu Santo, sí, envía el Consolador y lo envía en el plan y en la capacidad de que convenza al mundo de pecado, o sea, que nos convenza a nosotros ya nos convenció. Ahora pues obviamente toca pedirle a Dios que eso que pasó con nosotros pase con la gente que nosotros amamos e inclusive con la gente que no conocemos, que también ellos entren dentro de ese grupo de personas que entran a ser convencidos por el Espíritu de Dios, que necesitan arrepentirse, que necesitan acceder a la salvación y que necesitan creer a Cristo, en Cristo Jesús, lo que quiere decir que en esta parte de las Sagradas Escrituras, el Señor Jesucristo mismo introduce al Espíritu Santo como otra de las fuentes de salvación, lo que quiere decir que sin Espíritu Santo no hay salvación porque no hay convicción ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio. O sea, la palabra de Dios no es revelada y seguramente que para mucha gente de una manera, diría yo que no como la mejor, viven en este mundo de cualquier forma o de cualquier manera, como que esto nunca se va a acabar y como que en realidad para ellos Dios no existiese ni fuese a existir la menor razón para que ellos fuesen a ser juzgados en algún momento. Pero
Cuando una persona es tomada por el Espíritu de Dios para salvación, lo primero que según esta palabra hace Dios a través de su Espíritu Santo es convencer a esa persona que hay cosas que está haciendo con su vida que necesitan ser reconocidas para alcanzar la salvación a través del arrepentimiento de esas cosas que no son correctas, entrar en la justicia de Dios y esperar el juicio del Señor con toda tranquilidad, puesto que la palabra de Dios enseña que va a haber un momento en donde todos los seres humanos vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Digamos que vamos a estar allí haciéndonos responsables de todas las cosas buenas o malas que hayamos hecho mientras que estábamos en esta vida. Entonces, mirándolo desde esa óptica, tendríamos que decir que en principio, entonces por el amor del Padre, una de las fuentes de salvación, Él envía a su Hijo, otra de las fuentes de salvación. ¿Lo envía para qué? Para que todos los que creamos en Él entonces seamos salvos. Luego el Hijo, el Señor Jesucristo, dice a los discípulos de aquella época, hoy a la iglesia: a todos ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo me voy y voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu Santo, y Él vendrá en el poder de convencerlos de que hay pecados que necesitan ser reconocidos, que necesitan ser reconocidos para que pueda haber un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino, y que fuera de eso se necesita estar claros que viene un día en donde la justicia de Dios va a ser imperante y como consecuencia el juicio divino para toda criatura, para absolutamente toda la creación de Dios. Son muchas las cosas que dice las Sagradas Escrituras con relación a este tema y que igual los vamos a estar estudiando durante este proceso del estudio del Seminario de Salvación. Ahorita pues estamos ocupados en resaltar esas fuentes de salvación de las que habla el libro de Isaías cuando dice que sacaremos con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces, esto nos lleva a nosotros a una siguiente fuente que podríamos decir que es la fuente número 4 y las estamos tratando de colocar en número de esa manera, no por grado de importancia, sino porque toca pues obviamente clasificarlas en algún lado, y en este momento pues estamos mirando la número 4, o vamos a mirar la número 4 que dice a mi juicio que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que otra fuente de salvación la encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, 23, cuando dice que nosotros hemos sido renacidos por la palabra, lo que quiere decir que la salvación la encontramos a través de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, eso de que hemos sido renacidos habla de una recreación interna, ¿ve? Esa recreación interna que llega por la palabra de Dios, es bueno entender que esa recreación sucede como consecuencia del conocimiento que se va obteniendo de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 8, versos número 31 y 32, que el Señor Jesucristo le hablaba a un grupo de personas que habían creído en Él, a un grupo de personas que ya eran creyentes, y ese grupo de personas estaba constituido por personas que venían de la religión, porque Él estaba hablando a un grupo de judíos, a un grupo de personas que conocían de Dios en base a la antigüedad, ¿ya? Y en base a la antigüedad seguramente que trataban de vivir como les habían enseñado y como la palabra escrita hasta ese momento decía que deberían de vivir. Pero más sin embargo el Señor les está diciendo: vea, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí?, y yo permanezco en ustedes, ustedes van a poder ser mis discípulos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir básicamente que si uno permanece en la palabra, si uno no vamos a pensar siquiera de que no la vamos a poder memorizar toda la Biblia, es imposible, pero sí hay muchas cosas
que nosotros vamos a estar escuchando, vamos a estar leyendo y van a estar motivando dentro de nosotros la necesidad de Dios todos los días, la necesidad de profundizar en las Sagradas Escrituras, porque vamos a encontrar en ellas un manantial de vida, vamos a encontrar en ellas una fuente de vida, una fuente de recreación. El apóstol Pedro decía textualmente que nosotros habíamos renacido por la palabra, o sea, renacido es como resucitado, es como que estábamos muertos y resucitamos por la palabra que hemos escuchado, y en el momento en que hemos entregado nuestro corazón al Señor, hemos hecho uso de esa fuente que es la palabra de Dios, en donde la Biblia nos enseña textualmente también en segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que las cosas viejas ya han pasado, han dejado de ser para nosotros, y que la consecuencia de eso es que ahora todo es nuevo. O sea que hemos renacido por la palabra de Dios, una de las fuentes de la salvación de las que habla las Sagradas Escrituras y que está afirmado completamente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si nosotros conocemos esa verdad que está en la Biblia, entonces no solamente vamos a ser discípulos de Cristo, no solamente vamos a ser recibidos para hacer el trabajo que Dios ha encomendado a todos sus creyentes, sino que también vamos a ser libres, o sea, vamos a poderle enseñar a la gente que hay una mejor forma de vivir la vida, que hay una mejor forma de hacer las cosas. Y lo vamos a poder hacer ¿cómo o por qué? Porque la palabra de Dios se va a encargar de recrear en nosotros lo que necesite ser recreado, hasta llevarnos a ser esas nuevas criaturas de las que habla la misma palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos, porque a través del conocimiento de esto, a través del conocimiento de la palabra, Dios saca de nosotros lo que hemos aprendido del mundo y que nos tiene viviendo muertos espiritualmente, ¿sí? Lo que hoy nosotros podemos decir, porque yo creo que este es un comentario que casi todos nosotros podemos hacerlo, o inclusive lo hemos hecho, que cuando hemos llegado a las cosas de Dios, después de haber pasado procesos muy difíciles, muy terribles, entonces hemos encontrado cómo la palabra de Dios se ha posicionado en nuestros corazones, y posicionada en nuestros corazones han empezado a producir un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura. Han empezado a producir a alguien absolutamente modificado en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de ver, en su forma de hacer las cosas, en su forma de andar por este mundo. Mire que uno mira en las Sagradas Escrituras cosas muy importantes, y entre otras, por ejemplo, lo que dice el Salmo 119, verso 105, ¿con qué podrá el joven limpiar su camino? Y de una manera absolutamente aseverante dice, con guardar tu palabra, o sea, con guardar la palabra de Dios, el camino de uno permanece limpio, lo que quiere decir que en la medida en que uno aprende la palabra, va aprendiendo lo poquito que se vaya aprendiendo de ella a través de la ida a la iglesia, a través del mensaje que a veces se escucha o de una manera o de otra, ya por la radio, la televisión, mensajes obviamente que vengan para edificación, palabra que venga pasada por los procesos de interpretación, para no resultar uno enredado desde pequeño, enredado desde que recién nace de nuevo. Entonces, esa realidad la dice el salmista. ¿Con qué lo va a limpiar? ¿Con qué se va a limpiar el camino? ¿O cómo va a ser para permanecer limpio en el camino? Guardando la palabra. O sea que la palabra de Dios es esa fuente de salvación que hace parte absolutamente de manera imperante para todo creyente, porque todo creyente que quiera permanecer digámoslo así, agarrado de Dios y con la seguridad absoluta de que si en algún momento sale de este mundo se va con Dios, es esa clase de creyente que vive ocupada en el estudio de la palabra de Dios. Y con esto no quiero decirle que tiene que estudiar día y noche, lo que le quiero decir es
que usted teniendo una vida devocional diaria, constante, un ratico de lectura de la palabra, buscar cómo aplicar esa palabra que Dios le entrega a usted en su mañana devocional, en su hora o en sus minutos de devoción, y usted busca la forma de aplicar esa palabra a su vida, va a haber un resultado de ello. ¿Y cuál es el resultado que va a haber de esto? Que usted va a estar permanentemente agarrado de Dios a través de la palabra, porque usted va a estar escuchando el consejo que Él le va a entregar en la lectura bíblica. Dado el caso que cuando usted ora, está usted hablando con Dios, pero cuando usted lee la palabra, entonces usted está escuchando al Señor. Esto es una cosa real. Cuando hablamos de tener estos tiempos con Dios, no estamos hablando de un monólogo, estamos hablando de que usted habla con Dios y Dios le responde, pero le va a responder a través de la palabra, y a través de la palabra seguramente que lo va a salvar de muchas situaciones, lo va a alertar de muchas otras situaciones, le va a marcar el camino por donde usted pueda andar de una manera tranquila, de una manera en paz. O sea que aquí nosotros miramos 4 fuentes de salvación que es muy importante tenerlas en cuenta. Primero que todo, somos salvos meramente por amor, porque si uno va a la Biblia, uno encuentra que no merecía ser salvo, que no merecía pasar de donde uno estaba a convertirse en hijo de Dios, no lo merecía, pero más sin embargo Dios lo determinó de esa manera y lo hizo meramente por amor. Ahora, seguido a eso, meramente por amor, el Padre se desprende de su Hijo, de su unigénito, como dice la Escritura, y manda a su unigénito Hijo aquí a la tierra, sabiendo todo el proceso que iba a pasar. ¿Por qué? Porque la sociedad estaba corrupta, porque la sociedad no tenía ni la menor intención de creer en el Señor Jesucristo para evitar el proceso por donde nosotros sabemos Él pasó. Más sin embargo, el Padre, en su presciencia, en su preconocimiento, Él sabía que eso iba a pasar, el Señor Jesucristo sabía que iba a pasar, pero más sin embargo, pues aquí resultó el Señor Jesucristo por amor del Padre, y por amor y misericordia del mismo Señor Jesucristo vino y entregó su vida y se convirtió en fuente de salvación para el mundo, se convirtió en fuente de salvación para toda la creación. Hoy nosotros podemos darle muchas gracias a Dios porque la fe que el mismo Dios ha colocado en nosotros, porque la fe procede de Dios, Él mismo la colocó en nosotros, y por esa fe hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Entonces, cuando nos devolvemos un poquito al libro de Isaías, nosotros encontramos allí exactamente eso. Hay fuentes de salvación. La una, el amor del Padre; la otra, el amor y misericordia del Hijo; la otra, el Espíritu Santo; y la otra tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso es bien importante que nosotros estemos procurando entender que la búsqueda de Dios a través de su palabra se vuelve fuente de salvación para la vida de toda persona que dedique su vida, y vuelvo y digo, no día y noche, pero que dedique su vida a tener un tiempo con Dios todos los días, un rato, 15 minutos, aquí se recomienda en principio. Sabemos que hacer una vida devocional consistente es muy difícil, pero que del día a día se puede derivar la costumbre o el hábito de la vida devocional. ¿De qué manera? Empezando todos los días con 5 minuticos de oración, con 5 minuticos de lectura de la palabra de Dios y 5 minuticos de meditación en esa palabra leída, y entonces en esos 15 minutos se puede sacar el mensaje que Dios tenga para uno en ese día, para salvarlo de la adversidad, para sacarlo de pronto de las situaciones que el enemigo pueda tener preparadas para la vida de uno durante ese día de trabajo, de escuela o de lo que sea. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender y a afirmar
que cuando se habla de salvación se habla de muchas cosas, y es por eso que el Señor también, como se habla de tantas cosas, cuando hablamos de salvación decíamos que por ser una palabra polisémica tenía muchísimas enseñanzas. Entonces nosotros venimos a la palabra fuentes de salvación y también encontramos muchas otras enseñanzas que nos pueden ayudar a persistir en nuestra vida en acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para ser salvos, para que el día del juicio, para que el día en que Dios llame a todas las gentes y a todas las naciones, como está escrito en la Escritura, valga la redundancia, entonces nosotros podamos estar claros y seguros de que, sin haber sido quizás los mejores para mucha gente, para Dios tenemos corazón perfecto. Ahora, otra fuente de salvación encontramos nosotros al mirar cada uno de los significados de la palabra fuente. En hebreo y griego encontramos cómo se aplican de manera puntual cada uno de los textos bíblicos que hemos referido. Cabe anotar que entre los diferentes significados encontramos también la palabra púlpito, que la podríamos definir con la ayuda de Segunda de Crónicas 20:20. Quiero que de pronto usted trate de buscarlo allí. ¿Por qué? Porque allí hay una exhortación muy interesante que nos va a ayudar a definir la significación de esta palabra fuente desde el punto de vista que esta palabra, aparte de que quiere decir brotar como en la manera de brotar agua o de brotar sangre, también quiere decir púlpito, también quiere decir como tarima, como algo así más o menos. Entonces nosotros encontramos allá en Segunda de Crónicas 20:20, en donde el escritor exhorta al pueblo de Dios a ponerle atención a sus profetas, y que al creer que ellos dicen, lo que ellos dicen, traería como consecuencia prosperidad para sus vidas. Ahora, cuando hablamos de los profetas, que está hablando allí Josafat, el rey Josafat, al pueblo en su momento, entonces él está hablando como que es necesario colocarle atención a la predicación de la palabra, a la predicación que sale día a día de los púlpitos. Cada que usted viene a su iglesia, cada que usted va a su sitio de congregación, allí se abre el púlpito para la predicación de la palabra de Dios, y entonces ahí viene la aplicación de que el púlpito de las iglesias se vuelve una fuente de salvación para sus oyentes, para sus congregandos, para todos los que llegan a la iglesia domingo a domingo, día a día de servicio. De allí sale una palabra que les va a ayudar todos los días que la escuchen, va a ayudarlos, y aparte de que los va a ayudar, los va a corregir, les va a enseñar cómo o qué hay que hacer para todos los días estar mejor, para todos los días acceder a donde Dios quiere que cada uno de nosotros acceda, para que estemos en la mejor condición, para que estemos de la mejor manera, o sea, como Dios quiere ver a su pueblo, para bendecirlo. ¿Por qué? Porque esta palabra dice que el rey Josafat le decía a su pueblo: es necesario que le pongan cuidado a la palabra que hablan sus profetas, porque si ustedes le ponen cuidado a la palabra que hablan sus profetas, van a ser prosperados, y prosperados quiere decir que nos va a ir bien en todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque estamos escuchando una palabra que está saliendo desde el altar o desde el púlpito de nuestra iglesia o sitio de congregación. Entonces a esto tendríamos que decir que al amor del Padre, al amor y misericordia del Hijo, fuentes de salvación, al Espíritu Santo, ¿sí?, en el poder de recordarnos todas las cosas, en el poder de convencernos que necesitamos arrepentirnos de las cosas incorrectas que hayamos hecho, de convencernos que viene un día en donde el juicio de Dios va a ser imperante y va a estar. Entonces,
como fuentes de salvación el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, que el conocimiento de ella nos hace discípulos o nos adiestra para ser discípulos de Cristo, y aparte de eso nos hace libres ese conocimiento de la palabra de Dios, otra fuente de salvación, dado el caso de que, como decimos, el apóstol Pedro dice que nosotros hemos sido renacidos, hemos sido resucitados, hemos sido salvados a través o como consecuencia de haber oído la palabra de Dios. Aparte de eso, entonces tenemos que el profeta, el pastor, el evangelista, la persona que Dios use en el púlpito, esa persona se vuelve una fuente de salvación para las gentes. ¿Por qué razón? Porque está en el sitio en donde la palabra de Dios se expone y está en la condición de ser el vocero de Dios en la tierra en el momento que sea. Puede ser en el trabajo, no necesariamente en la iglesia, puede ser en la escuela, puede ser pues obviamente en la iglesia o donde quiera que nosotros estemos en el momento, porque Dios puede usarnos a nosotros hoy como conocedores de su palabra para ser púlpito en cualquier lado y para que cualquier persona, o ya sea una persona o un grupo de personas, grande o chico el grupo, escuchen la palabra de Dios y procedan al arrepentimiento. Entonces, eso nosotros lo podemos encontrar de manera clara, diría yo, de que la predicación de la palabra se vuelve una fuente de salvación. Teniendo en cuenta esto, nos queda fácil entender por qué púlpito está entre los significados de la palabra fuente y de qué manera la podemos ver como una de las fuentes de salvación. Asimismo, podríamos aplicarla diciendo que desde el púlpito de la iglesia, día tras día, fluye Dios a través del profeta, a través del pastor, a través del evangelista, con palabras de salvación, apuntando hacia las diferentes necesidades de cada una de las congregaciones. Acercándome mucho hacia la conclusión de esta clase número 6, tendría que decir que en la medida en que uno logra entender eso, entonces a uno le va a ser mucho más fácil ir a cada uno de los recursos. Yo ya sé que soy salvo por el amor del Padre. ¿Por qué? Porque Él es una de esas fuentes. Yo ya sé que soy salvo por el amor y misericordia del Señor Jesucristo, por la obediencia que Él tuvo para con el Padre y decir, sí, yo doy la vida por la creación, no hay problema. O sea que esa segunda fuente es súper importante, pero no podemos decir que es más importante que la primera fuente, que es el amor del Padre, en donde se origina todo. Yo lo digo de esta manera, tratando de resaltar una realidad. Están colocadas como la número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fuentes que hemos visto en esta oportunidad, no tanto porque podamos darle algún grado de importancia a una más que a otra, sino porque toca clasificarlas de alguna manera. Pero entonces sí, tenemos al Padre en principio, luego tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, ahora tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y aparte de ello tenemos el púlpito de nuestras iglesias. Con esto yo quiero concluir diciéndoles lo siguiente. La palabra fuente, en la manera en que está señalada en el libro de Isaías, está hablando o está dando más bien la oportunidad a toda su iglesia, a toda la creación de Dios, a todos los que hemos dado el paso y no, de que hay una forma que Dios dejó establecida en las Sagradas Escrituras y que esa forma de llegar a la salvación se llega por diferentes fuentes, pero igual toca pasar por cada una de ellas. Toca entender que hay un Dios creador, toca entender absolutamente claro en el corazón que ese Dios creador constituido entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí?, han decidido venir a la tierra a salvar a la creación. Hoy nosotros contamos con la bendición
de ser salvos, cosa por la cual tenemos que estar profundamente agradecidos con nuestro Dios, porque esto nos ha acercado a la realidad que Dios tiene preparada para sus hijos en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque a través de la salvación hemos dicho en otras clases anteriores que Dios nos ha salvado de vivir nuestra vida en pecado, Dios nos ha salvado de vivir nuestras vidas en la ruina, Dios nos ha salvado de vivir nuestras vidas atrapados en las pobrezas, en las escaseces, por donde de pronto hemos pasado, de pronto en términos espirituales y en muchos de los casos en términos espirituales y materiales. Dios tiene sus fuentes de salvación para que al nosotros lograr entender lo que las Escrituras dicen, entonces no solamente quedemos con eso entendido, sino que lo podamos colocar en práctica, podamos darnos cuenta que en la medida que nosotros colocamos la palabra de Dios en práctica, entonces hay diferencias marcadas, diferencias absolutas que nos pueden ayudar todos los días a vivir mejor nuestras vidas. Con esto los dejo y entonces quedamos listos para la clase número 7, que bueno, será pues la próxima semana, pero entre tanto trate de colocarse al día con cada uno de los trabajos que los hermanos allí en su escuela, allí donde usted está y aquí en la escuela local, les están colocando para de esta manera reforzar cada uno de los seminarios o cada uno de estos tiempos que tenemos y entonces podamos no solamente acceder a una parte del conocimiento, sino de todo el conocimiento que se imparte a través de la Escuela de Líderes del Ministerio Internacional Nueva Vida. Con esto les digo muchas gracias, que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde y entonces quedamos para la próxima oportunidad.